Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela y vamos con el tema 18. Hoy se llama Para dar indicaciones precisas. Recuerden ustedes que en el tema anterior vimos cómo Dios le dio revelación en la vida de Saulo, después Pablo, y también en un hombre llamado Ananías, con el objetivo de darle salvación a Saulo precisamente, y Dios le ayudó y le habló y le confrontó porque Saulo se encontraba en un error. Y en esta historia, aunque también hay salvación, también vemos que Dios regala una visión a una persona para darle la salvación. Aquí nos vamos a enfocar en cómo a través de esta visión, este personaje recibe indicaciones exactas de lo que tiene que hacer. Y es que así es nuestro Dios tan hermoso. Mira, vamos a leer. En Hechos capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 1. Y esa historia es la historia de Cornelio. No voy a terminar el tema hoy porque hay mucha visión precisamente en esta historia y voy a dividirlo en 3 partes, pero hoy vamos a empezar con la primera. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Les decía que esta historia trae mucha visión, y aunque también el propósito de esta visión es para traerle salvación a Cornelio, como lo sabemos, aquí el Señor tiene el cuidado de dar detalle tras detalle de lo que Cornelio debía de hacer. En todos los casos que hemos estado estudiando de el propósito de la revelación, porque no he acabado con esa sección, en todos estos casos hemos visto cómo el Señor regala este don a personas que tienen un corazón dispuesto. Hasta ahorita no hemos visto que alguien reciba una visión sin que tenga un corazón dispuesto. En realidad son propósitos que son de bendición y que son para bien para sus vidas. Nuevamente, Cornelio es escogido por Dios para regalarle este privilegio de poder ver más allá de lo que simplemente ven sus ojos. Y no hay que olvidar que ya vimos el concepto de lo que es revelación tanto en el griego como en el hebreo, y cómo nos lleva esto a que entendamos que lo que Dios quiere es que ya no estemos más ciegos ante las cosas espirituales, lo que tiene que ver con lo celestial, a eso me refiero. Porque lo demoníaco pues también es espiritual, pero yo me refiero a las riquezas espirituales. Mucha gente se ufana de tener revelación y de andar viendo cosas. Sí, hay gente que ve cosas y no son cosas agradables, al contrario, como en el caso de Saúl. Saúl era atormentado. Y sí veía cosas, pero no ese tipo de cosas son de las que estamos hablando aquí. Y lo que hay que recalcar en la vida de Cornelio es la actitud que él tenía de antemano antes de que Dios decidiera revelarse a su vida. Dice que él durante mucho tiempo había estado dando limosnas. Aquí lo tradujeron como limosnas, pero se entiende que eran ofrendas. Ofrendas para el pueblo de Dios. Y también dice que él oraba
En el versículo 2 dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, hermanas. No de vez en cuando, siempre se mantenía en oración. Qué maravilloso es ver que Dios da la oportunidad de acercarse a Él, no solamente a los que son su pueblo, sino a los que no son. Entendamos que Cornelio era romano, porque era centurión. Él no era un hombre judío, él era romano, y llama la atención que a pesar de ser romano, no era politeísta, es decir, idólatra. Él dice que temía al verdadero Dios y oraba a Dios, y la oración era una práctica solamente del pueblo de Dios, no de los demás. La gente que no tiene a Dios no acostumbra a orar, pero por alguna razón Cornelio sí acostumbraba a orar y sí acostumbraba a dar ofrendas al pueblo, hermanas, no a cualquiera, al pueblo. Y por eso Dios le manda a un ángel para que reciba indicaciones exactas. Muchas veces andamos en nuestra vida sin saber hacia dónde irnos. Y aquí ya es más directo. Hemos visto cómo la revelación tiene varios propósitos para todos. No hay alguien que diga, no, pues para mí no hay ese propósito. No, sí, para todos. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere darnos salvación, Dios quiere comisionarnos, pero también la revelación nos va a dar detalles precisos en nuestra vida y que no son para todos, hermanas. Que tal vez a alguna persona le va a decir, tú tienes que dejar tu trabajo y dedicarte a esto. Y tal vez a otra persona le va a decir, no, tú tienes que entrar a trabajar a tal lado y compartir ahí el evangelio. Es ya exacto, no podemos generalizar. Lo que pasó con Cornelio fue algo particular para su vida, solamente para él y su familia. Dios vio el corazón de Cornelio y que Cornelio también enseñó esto en su casa. Por eso dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No es que solamente Cornelio, no, Cornelio había enseñado a toda su casa, y aquí fíjense que al decir toda su casa, no solo se refiere a su esposa y a sus hijos, se refiere también a sus criados. Él había enseñado el temor de Dios y la piedad hasta sus criados. Por eso cuando él envía a alguien a obedecer la orden del ángel, también tiene gente a la que con confianza le puede contar lo que acababa de ver, alguien que no lo fuera a delatar con los romanos. Porque recuerda que para Hechos 10 ya había una persecución contra los cristianos y Pedro ya era famoso por sus predicaciones de Cristo. Pero Dios revela estas indicaciones en la vida de Cornelio, un centurión romano que podía bien estar en persecución de los cristianos. Y Dios se revela a la vida de Cornelio y le hace ver todo lo que tenía que hacer y con quién tenía que ir y a dónde tenía que ir exactamente para que viniera ese hombre a su casa, Pedro. Y entonces cuando Cornelio recibe esta visión, de inmediato vemos obediencia, como en todos los casos, hermana. Entonces, también Dios puede darnos esa clase de revelación en nuestra vida y no necesariamente de esta forma. De hecho, yo les aseguro que no sería de esta forma, porque ya vamos a ver al final de esta serie por qué no. Las voy a dejar así. Pero lo que sí es cierto que cuando nosotras tenemos esa relación íntima con Dios y que hemos visto la revelación de Dios en nuestra vida, de todas estas formas que hemos estado estudiando, Dios también tiene ese cuidado de nosotros para decirnos, a ver, hija, por aquí no, por acá sí. Ya no hagas esto, ahora haz esto. Y no hablo de pecado, hablo de actividades. Deja de hacer tal cosa, ahora ponte a hacer tal cosa. No vayas por ese camino, ve por este camino.
Hasta no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me llegó a pasar, que te dice el Señor, normalmente siempre tomas la misma ruta y el Señor te dice, ahora no, por alguna razón, hija, no, por ahí no, vete por acá y te enteras, no sé, que te libró de algún peligro. Y esas son las cosas maravillosas que Dios hace para con sus hijos. Nada más que nosotras tenemos que estar dispuestas a ser obedientes, porque imagínate, Cornelio estaba por recibir el regalo que también Saulo recibió, la salvación. Imagínate que Cornelio, al recibir esta revelación, decidiera no hacer caso y no enviar a nadie y, pues qué bonito, tuve una visión muy chistosa. No, Cornelio obedeció. Y esto fue de gran bendición para su vida, hermanas. Lo veremos después, hasta aquí nos vamos a quedar. Que Dios las bendiga.